Difícil hacer milagro y bastante difícil, mucho más difícil es equivocarnos en religión, en teología y en bibliología. La literofilosofía nos enseña a no tragar entero. Después de venir los estudiantes corriendo, profesor, ha llegado el profesor Ferreira, ha llegado el profesor Ferreira, tenemos muchas inquietudes y preguntas, profesor. Qué hermosa clase de derecho, qué hermosa clase de religión nos dio acerca del profeta Jeremías. Y qué grande es esta clase que usted hoy dice que nos va a dar para poder entender la literofilosofía que usted ha inventado. Sí, queridos estudiantes, le he dicho que la investigación y que no tragar entero ni creerle a cualquiera que llega a su casa es importante para tener conciencia del conocimiento. Hoy en día que se habla de ciencia y fe, vimos unas cuantas pinceladas de Jeremías en la primera parte y mencionamos que habían profetas mayores y mencionamos el nombre de Isaías. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, se darán cuenta perfectamente en la medida que empiezan a manosear las Sagradas Escrituras que es difícil hacer una profecía y mucho más difícil ser profeta y mucho más difícil hacer milagro. Vemos cómo sencillamente alguien que está sacando un cáncer de hígado y está tocando eso, los omoplatos del individuo que se encuentra en la parte de detrás del cuerpo humano, y que esos platos grandotes que hicieron a Platón, para que vieran Platón que eran grandísimos, te está diciendo que desconoce la anatomía y por lo tanto el milagro ya es dudoso. ¿Por qué dice eso, profesor? Sencillamente porque nosotros sabemos que existen profetas mayores y profetas menores, y que precisamente entre los profetas mayores está Jeremías, y también está Isaías y Ezequiel y Daniel. Pero que hay algunos que son de dudosa, digamos, credibilidad entre los mismos judíos desde tiempos antiguos, y que sin embargo están entre los profetas mayores. Pero yo me refiero al milagro y a cómo la literofilosofía nos enseña a expulgar. Si ustedes analizan la clase se darán cuenta que dijimos en un momento que el profeta Jeremías habla de un hijo de Dios. Y es cierto que ya Jeremías está siendo acogido y cogido para que aquel hombre se dijera que era hijo de David. Si quieren miremos la genealogía, capítulo 1 de Mateo. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, le estamos diciendo que es difícil ser profeta y que es más difícil hacer un milagro. ¿Cómo usted va a sacar un cáncer de colon que se encuentra cercano o que van a desaguar en el ano y van a desaguar y van a tener como terminal la parte cosígea, donde alguna vez se cree que el ser humano tuvo rabo, porque él cosía ahí donde termina la vértebra y tiene una puntica como si fuera que hubiera visto un rabo una vez en el hombre incrustado. Y si ustedes se dan cuenta que es difícil que un cáncer de colon lo saquemos tocando la garganta y metiendo los dedos dentro de la boca, ya ese milagro es embustero, porque por ahí no queda el colon ni los intestinos, ni grueso ni delgado, ni mucho menos el triángulo que forman la parte media del hombre. Y mucho menos puede ser creído si usted sencillamente le quita una palabra o le pone otra a otro. Usted quita una palabra del libro de Génesis porque usted le da gana ponérselo después a eso, ya totalmente cambia todo. Así ha sucedido, profesor querido. Nosotros hemos investigado y nos hemos dado cuenta, según la enseñanza que usted nos ha dado de la investigación en literofilosofía, y nos damos cuenta que sí, que hubo un Emmanuel que significa Dios entre nosotros, mientras usted hablaba de un profeta mayor llamado Isaías y llamado Jeremías. Pero precisamente cuando hablamos de Isaías, podemos encontrar que Isaías en el capítulo 7, versículo, por ahí más o menos como en el 14,
más o menos en el 14, por ahí, versículo 13, 14, dice, por lo tanto, Jehová mismo le dará esta señal. Miren, la joven. Fíjate, esta Biblia dice la joven, otra dice la virgen. Otras dicen, miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un niño y se llamará Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Y se amamantará de mantequilla y miel. Por lo tanto, dice aquí, por lo tanto, una virgen, dicen algunas Biblias, esta dice la joven, quedará embarazada y dará a luz un niño y se llamará Emmanuel. Algunas Biblias añaden que significa Dios entre nosotros. Esta lo anula y pasa a decir se alimentará de mantequilla y miel para cuando sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes las tienen será completamente abandonada. Jehová traerá contra ti, contra tu pueblo y contra tu casa y contra tu padre y un tiempo como que nunca había desde los tiempos antiguos, antes que la época de Asiria. Y ese día Jehová silbará para llamar a las moscas que están en los tejados corrientes del Nilo de Egipto y a las abejas que están en la tierra de Asiria. ¿Se acuerdan ustedes que Asiria fue el primer imperio que hubo? Por lo tanto, vemos que de Jeremías, que es utilizado y está también cerca a alguien que se dice que él era hijo de David, pero según el reinado, según el trono. Ahora resulta que dice que de una virgen nacerá un hijo que se llamará Emmanuel y será llamado Dios entre nosotros. Aquí esta Biblia le quita esa palabra Dios entre nosotros y pasa que miel, que se alimentará, que no sé. Porque vean ustedes que es difícil hacer un milagro y quitarle una letra o ponerla porque cambia todo. Por lo tanto, ese es príncipe de paz. Y dice Isaías también, en el abrazo del Padre, que su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto sus ojos, o han visto mis ojos, al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 1 al 5. Esto es porque este texto contiene dos verdades importantes para destacar. La primera de ellas es que Isaías tiene el privilegio de contemplar a Dios en su gloria. Jeremías nunca la tuvo. El Señor, como un velo, invitó a su siervo a mirar su majestad. Ese de velar es lo que hizo posible este encuentro y esa contemplación asombrosa y asombrada del profeta. Esto es, en esencia,
la adoración. Por eso es que Isaías descubre que el Dios al quien él ha servido, ojo, Jeremías también sirvió a Dios desde la matriz y también sirvió al que dice la genealogía de Mateo, que era hijo de David. Entonces, esto es sublime y es más poderoso de lo que se piensa. Isaías fue sacudido y estremecido por aquella visión. La gloria de nuestro Dios siempre escapará de lo que la mente humana pueda captar, entender e incluso soportar. Por lo tanto, ¿por qué te crees profeta? Es facilito ser profeta y es facilito, según las mentiras, hacer milagros, pero ya vemos que a la luz de la Biblia, un simple nombre no dicho en el momento y unas analogías o comparaciones o símiles para interpretar ser hijo de alguien, hijo de David o hijo de Dios. Por eso mencioné a Jeremías, que estuvo de siervo de David, y a Isaías, que contempló la gloria de Dios en su profecía, y muchos más los que vivieron en el siglo 0 al 28, que conocieron la gloria inmensa de Dios a través del Hijo, que es el único que puede llevar a vida eterna al espíritu inmortal, con toda su fenomenología explicada por el profesor Robinson Ferreira en una forma magistral y en una forma casi que imposible de que alguien otro lo haga en su clase de literofilosofía. Por lo tanto, tendríamos entonces ahora que también ver a este profeta mayor llamado Isaías, de dónde proviene, quién es, por qué se escogió, y así podemos entender un poquito las Sagradas Escrituras y ya queda claro por qué no se le puede quitar una letra y ponerla en otra parte, o por qué no se debe hacer un milagro por la parte donde no se sabe anatómicamente ni médicamente se está capacitado para decir sal, cáncer del colon, metiendo los dedos en la lengua de una persona. Aunque muchas personas en esta tierra prácticamente tienen su boca como una cloaca, y en eso sí no se diferenciaría mucho. Continuaremos con el profesor Ferreira y no coma cuento, porque la palabra culo se encuentra en todas las cosas sagradas del templo de Salomón y de las iglesias y de todo lo que fue sagrado en la antigüedad: tabernáculo, oráculo, básculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya queda claro que la literofilosofía no te permite, cuando eres alumno de Ferreira, que tragues entero. Por lo tanto, Jeremías, servo de quien dice hijo de David, Isaías contempla la gloria de Dios al ver a Emmanuel, Dios entre nosotros, en su visión profética. ¿De dónde sale que tú, que naciste ahí en el arroyo de la Manga, entre un poco de cagajones de burro y de estiércol, de puerco, de cerdo que no comen los judíos, ahora eres profeta porque pusiste una iglesita? ¿A dónde se te cabe a ti la cabeza y por qué tanta gente ignorante que todo lo cree? Continuaremos con Ferreira y su literofilosofía, capaz de dar una clase de derecho, de medicina o de la más alta teología, que solamente algunos papas tienen acceso a eso.